más. Cuento esta anécdota así, después no me olvido, porque Tere hizo referencia, ese día fue el día antes del voto no positivo, o sea, recordarán ustedes. Y había dos actos, estaba el acto de la rural, donde estaban todas las señoras paquetas de la sociedad porteña. Yo tengo muchos amigos porteños, pero ahí estaba, bueno, saben ustedes quiénes estaban. Y nosotros estábamos en la Plaza de los Dos Congresos. Lo que no sabe Tere es que Néstor despega en el helicóptero de Olivos y cuando estaba en vuelo nos llama a mí y al gobernador de Buenos Aires para que hablemos en el acto. El tremendo miedo que tenía, por no decir la palabra, atiné solo a llamarla a mi esposa desde el hotel donde estábamos todos, los gobernadores, legisladores. Y le digo, verá, negra, que tengo que hablar. Y me dice, ¿qué vas a decir? No sé todavía qué voy a decir. Pero bueno, ella a la distancia, la compañera de toda mi vida, la madre de mis 5 hijos, nos casamos el 17 de octubre de 1980, me dice, habla como que si estuvieras en tu pueblo. Claro, era muy sencillo verlo, pero bueno, ahí dije un poco lo que Tere expresaba, hablé desde las tripas, lo que sentía en ese momento. Y cuando volví, por supuesto, me cascotearon, no solo ese día, me venían cascoteando, o sea que no era nada nuevo. Pero bueno, era esa la anécdota, y muy lindo lo que me dijo Néstor cuando yo termino de hablar ese día, que es para mí una de las frases, fue la frase que me alentó a después no achicarme ante nada. Ni bien terminé de hablar, que me dio un abrazo y me dijo algo que muy lindo. Bueno, dicho esto, contada esta anécdota más completa de lo que Tere recuerda y que es por algunas de las cosas que gracias a Dios se me valora, y es por haber sido coherente a un proyecto político que no iba a permitir que esa lucha por distribuir la superrenta agropecuaria con los terratenientes del campo, con, digamos, los representados por Riolcati, por Echeverri, por Zambilla, no nuestros pequeños y medianos productores, nuestros gringos que fueron engañados, sinceramente fueron engañados en aquel momento. Esa lucha que dimos fue, como dice Tere, un antes y un después. Nadie antes de la dirigencia política de mi generación o la generación anterior, y mucho menos los jóvenes, habíamos sido puestos a prueba. Ahí se puso a prueba qué país queríamos. Y nos paramos ahí, quedamos ahí. Y gracias a Dios quedamos en el país del Bicentenario. Pero agradecer enormemente a Tere, a todos ustedes, compañeras y compañeros concejales, militantes, sociales, políticos, de todas las fuerzas que expresan esto que es el proyecto nacional y que sigue tan vigente como el primer día, se los puedo asegurar, compañeras y compañeros, porque a pesar de toda la artillería mediática, este proyecto nacional hoy tiene cerca del 60% de acompañamiento, de imagen positiva de nuestra presidenta, por lo que ha hecho, no por lo que dice, sino por lo que ha hecho. También pedir disculpas porque tuvimos que suspender en otra oportunidad esta visita. Gracias a Dios nos invitan de muchos lugares y a la par tenemos que gobernar una provincia hermosa como es nuestra provincia de Entre Ríos, así que también disculpas por aquella vez que no pude cumplir con un compromiso que había asumido venir acá. Pero bueno, vendré decenas de veces a San Isidro a caminar para tratar de convencer y hablar no solo con los compañeros y las compañeras, sino también con un sector muy amplio de San Isidro que son independientes, que creen que todo pasa por una familia o por un partido político, por una fuerza política. Hoy hay hombres y mujeres en San Isidro que claramente están dispuestos a, de la mano de este proyecto nacional, transformar en serio San Isidro. Así que vendré un montón de veces más. A hoy faltan 371 días para las PASO. A hoy, imagínense, en cualquier lugar del mundo es mucho, en Argentina es un siglo, así que nos vamos a ver un montón de veces. Y vendré, como voy a tantos lugares del país, a contar los sueños que tenemos, que todavía son muchos, a contar algo de lo que ha pasado en estos años y que tendríamos que estar días y días enteros para poder sintetizar lo que ha hecho este proyecto en la Argentina. Desde aquel 25 de mayo de 2003 en adelante, este país ha cambiado definitivamente. Y cambió porque, como se lo dije recién a los amigos periodistas,
Después de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón, no hubo en Argentina un gobierno que se pusiera del lado de la gente, del pueblo argentino. Fue Néstor y Cristina que después de Perón y de Evita se pusieron de vuelta en el lugar de la gente, de la sociedad. Y yo recuerdo muy bien, porque los entrerrianos, aquí hay algunos entrerrianos, hijos de entrerrianos, parientes de entrerrianos, y Néstor, su primer día de trabajo como presidente fue en nuestra provincia. Fue el 27 de mayo de 2003, recordarán ustedes, aquel primer día que Néstor se presentó como presidente a tomar una decisión fue en nuestra provincia. Porque un 27 de mayo nos había dado un solo día de clases en Entre Ríos. Uno por ahí ve que hay 17, 20 días de paro y dice, parece que se termina el mundo. En Entre Ríos, en el año 2003, un 27 de mayo no se había dado un solo día de clase y no habían cobrado los sueldos. Y Néstor tomó la decisión de ir a Entre Ríos y no solo pagó los sueldos de los maestros de Entre Ríos, sino que demostró desde Entre Ríos al país que un amanecer de dignidad era posible, que después de Perón y Evita se podía soñar con un país distinto. Me acuerdo que él decía que él les proponía a los argentinos, lo dijo aquel día en Paraná, el sueño de un país normal, decía Néstor. Yo propongo el sueño de un país normal, los invito al sueño de un país normal. Y para él el país normal, en aquel 27 de mayo de 2013, era un país donde los chicos puedan comer todos los días, donde memoria, verdad y justicia sean valores permanentes en la Argentina, donde los argentinos vuelvan a tener trabajo, donde también, como lo dijo y lo hizo después, la educación, la ciencia y la tecnología sean la prioridad, y vaya si lo logró. Memoria, verdad y justicia, el 24 de marzo de aquel 2004, cuando dijo proceda y se bajaron los cuadros de los genocidas, nos dimos cuenta que memoria, verdad y justicia venían para quedarse en Argentina. La generación de puestos de trabajo. La semana pasada estuvo el amigo Bocio, compañero Diego Bocio, y me hacía una reseña de la cantidad de puestos de trabajo. Estamos por encima de los 6 millones de puestos generados en estos años. Pero otra cosa más en materia laboral, se le devolvieron los derechos laborales a los trabajadores. Si hoy hay paritaria, si hay un patrón y el empleado enfrente, gracias a este proyecto nacional que devolvió los derechos laborales a los trabajadores, se puede hablar de igual a igual. Algunas veces no se ponen de acuerdo, pero se puede discutir salarios. Antes, ¿qué ibas a discutir salario? ¿Con quién ibas a discutir salario? Si el gobierno estaba del lado de las patronales, todos los gobiernos, desgraciadamente, tuvimos de todo. Prometió que la educación iba a ser una prioridad. Mandó un proyecto de ley del cual muchos desconfiaban, Tere lo sabe muy bien porque fue protagonista también, donde se triplicaron los recursos para la educación y se redujo a un tercio lo que se pagaba de deuda externa, de servicio de deuda. Y hoy tenemos un servicio educativo que no está todavía a la altura de lo que Néstor y Cristina soñaron, pero vamos camino a eso. Por eso, aquel reparador de sueños, como le llamamos en Entre Ríos, porque la verdad que nosotros estábamos en el peor de los mundos, habían llenado de bonos federales Entre Ríos, se acordarán ustedes, los tristemente célebres bofes, le llamaban, hasta el nombre era una desgracia. Y bueno, esos bofes valían el 45-46% de lo que decía en el papel. O sea que aquel que tenía la suerte de cobrar algo del sueldo, de cada 100 pesos que cobraba tenía 46 en el bolsillo. Era horrible, lo que vivía Entre Ríos era una doble crisis. La crisis nacional, desatada por el hombre del partido de los 100 años, y nosotros, o una crisis entrerriana por la emisión sin respaldo de bonos, una sociedad entrerriana partida. Pero bueno, de ahí veníamos los entrerrianos y nos tendió la mano Néstor, y bueno, después vino Cristina. Y para los entrerrianos, les puedo asegurar que nosotros habíamos asumido el 11 de diciembre del 2007 y se desató la crisis con las patronales agropecuarias el 12 de marzo.
del 2008, o sea que habíamos gobernado 3 meses tranquilo. Yo me quedé sin diputados provinciales, de los 28 diputados me quedó uno solo, todos se me fueron al otro lado, de los 17 senadores me quedé con 6, sí los compañeros intendentes fueron muy fieles al proyecto nacional, pero empezamos una situación muy difícil y ahí es donde Cristina nos tendió la mano. Nosotros fuimos leales, que era lo que teníamos que ser, no lo hicimos por otra cosa que era responder nuestras convicciones, pero Cristina empezó o continuó eso que Néstor había empezado en otras provincias y en Entre Ríos también con obras históricas, a pagarle a los entrerrianos lo que la historia le había negado. Y hoy Entre Ríos es una provincia que más creció, 46% del Producto Bruto Geográfico en 6 años, pero todos crecimos un 54% la matrícula estudiantil en 6 años, las exportaciones se triplicaron, estamos construyendo 2 hospitales más otras obras, un aula por cada 2 días hemos construido en Entre Ríos, y nos falta un montón, porque todavía hay pobres, hay ese núcleo duro de la pobreza extrema que hay en muchos lugares de Entre Ríos como hay en el país, pero somos otra provincia totalmente distinta. Pero no quiero hablar solo de Entre Ríos porque creo que muchos de los que están aquí, repito, van a Entre Ríos, ven que es otra provincia que brilla y antes estaba en el fondo, pero en el fondo los futboleros diríamos de mitad de tabla para abajo, ahí estaba Entre Ríos. Hoy estamos peleando los primeros lugares y la verdad que lo hacemos con orgullo. Pero en general en el país, después de Néstor, Cristina vino con mucho coraje, con mucha valentía que caracteriza a las mujeres cuando las situaciones son difíciles. Esta mujer puso lo que tenía que poner y con política de Estado transformó la Argentina. Recién hablábamos con los periodistas de algunas de las tantas cosas que Cristina se animó a hacer y que nadie se imaginaba que podía llegar a hacer. Tomó coraje y dijo: chau, los fondos de la FJP lo administra el Estado, autonomía financiera, programas sociales, desarrollo y dignidad para los argentinos. Y ahí tenés Asignación Universal por Hijo, Progresar, Procrear, computadoras, millones y millones de argentinos con beneficio. Dijo: vamos camino a la autonomía energética, estatizó YPF, y hoy YPF es de todos los argentinos y encima un entrerriano es el responsable de YPF. Digo, hizo nuestra presidenta algo que, repito, desde Perón y de Evita no se veía en estos lugares del mundo, y era darle al Estado y a la política un rol de transformador. La política había abdicado durante décadas frente a las corporaciones económicas en Argentina. Si por algo hay intentos de destitución con corridas cambiarias, bancarias, sedición policial, es porque esos grupos económicos en Argentina estaban acostumbrados a manejar la economía ellos. Recordarán ustedes, compañeras y compañeros, gobiernos supuestamente democráticos y algunos supuestamente peronistas, poniendo de ministros de Economía a los gerentes de las grandes corporaciones, empresas transnacionales en la Argentina, que fundieron el país. Dejaron la calle miles y miles de trabajadores. Y esto no me lo contaron, compañeras y compañeros. Yo nací y viví 22 años en una estación de ferrocarril. Mi padre era un jefe de estación. Él laburaba en la estación, nosotros vivíamos en la estación de ferrocarril. Hasta que un 18 de abril, no me olvido nunca más, del 77, empezó algo que después, desgraciadamente, siguió un gobierno democrático, y es no solo dejar en la calle a miles y miles de ferroviarios, sino como le pasó desgraciadamente a mi padre, que enfermó muy joven y murió muy joven de tristeza. Miles de ferroviarios quedaron en banda producto de esas políticas neoliberales, de esas pesadillas que algunos gobiernos peronistas suscribieron. De ahí venimos los argentinos. Por eso no hay que vivir de la historia, pero hay que tener memoria, hay que acordarse. Cuando a uno ahora aparecen, como dice Tere, una fuerza política que se llama Frente Renovador. ¿Renovador de qué? Son, le puedo asegurar, el mascarón de proa de los fracasados del peronismo y de otros partidos políticos. Esos son. Pero hay que tener memoria,
Hay que tener memoria. Yo no acostumbro a perder mi tiempo hablando de la oposición, pero digo, en esto de la memoria nos va la vida. Y por supuesto también los sueños para lo que viene. Hay que hablar y hay que trabajar y hay que esforzarse, hay que construir para una Argentina del futuro. Y más en este momento, compañeras y compañeros, que tenemos el peor de los ataques de los fondos buitres, de esa carroña financiera en el mundo que quiere escarmentar a la Argentina. Quieren escarmentar a la Argentina porque por primera vez después, repito, de Perón y de Eva Perón, hay un modelo autónomo de desarrollo en la Argentina y ese camino lo inició Néstor. A ver, yo me siento muy orgulloso cuando la veo a nuestra presidenta, me emociono como se emocionarán todos ustedes, cómo se planta ante el capital financiero y le demuestra no solo a los argentinos, al mundo, que se puede resistir a la extorsión, que se puede resistir a la extorsión. Que no nos van a llevar puestos. Eso es lo que Cristina nos demuestra, que no nos van a llevar puestos estos fondos buitres que responden a un juez que no distingue naciones de privado y que quiere escarmentar a la Argentina y dar un mensaje al mundo desarrollado. Eso no va a ser posible porque tenemos una presidenta y la mayoría de un pueblo argentino que sabe de dónde viene y donde no queremos volver. Y esta es la única amenaza en serio que tenemos, el capital financiero de su mano que quiere hacer escarmentar a un país que está muy sólido. Recién una periodista me preguntaba, ¿qué opina usted de la situación económica en la Argentina? Que está más sólida que nunca, le contesté. Hoy tenemos un Producto Bruto Geográfico de 500.000 millones de dólares, un país desendeudado, un sector privado desendeudado y un país que crece y va a seguir creciendo porque tiene recursos de sobra. Por eso, con la coherencia que la caracteriza a nuestra presidenta. Miren, yo la acompañé, hoy de mañana le contaba a uno de mis hijos, le recordaba, porque él sabe que el viaje en el año 2008, Tere, se hace la primera reunión del G20. Se había caído Lehman Brothers en Estados Unidos, parecía que se caía el mundo, convocan al primer G20, los 20 presidentes o jefes de Estado de la economía más importante del mundo. Ahí ya Cristina hace 6 años le advertía a los presidentes más importantes del mundo lo que podía pasar en el mundo si no se tomaban medidas contra el capital financiero que no respetaba a nadie. Y desgraciadamente nuestra presidenta no se equivocó, porque después vino la crisis de Europa y Grecia, Italia, España, a todos les está pasando lo que le pasa a aquellos países que abdican, que se entregan, que defeccionan ante el poder económico en el mundo. Este país, Néstor y Cristina y el pueblo no aceptaron esa regla, se plantaron, se desendeudaron y hoy le muestran al mundo, que se puede crecer sin seguir las recetas de esos organismos que lo único que pretenden es tener de rehén al mundo. Por eso, orgulloso del momento que estamos viviendo, yo camino el país porque no voy a esconderle a nadie que tengo, como lo dijo Tere, como lo dijo la compañera que me presentó y como lo saben todos los que están aquí, tengo pretensiones también de representar al país siguiendo un proyecto que, como contaba recién, en estos 11 años le ha cambiado la vida a los argentinos. Se la ha cambiado definitivamente. Y yo tengo ese sueño porque en mi provincia, nuestra provincia de Entre Ríos, es la mejor expresión de las transformaciones en la Argentina. Entre Ríos, ustedes miran cualquier indicador y ha crecido como no ha crecido en ningún lugar del país, y no es por un gobernador, es por un proyecto político que le dio la posibilidad a un gobernador y a una provincia las herramientas para que crezcamos, y aprovechamos esa oportunidad y crecimos. Pero también somos expresión de los valores que más destacan los argentinos de este proyecto nacional: lealtad, coherencia, dejarnos ayudar para aprender todos los días más
Y por eso camino a la Argentina y voy a todos los lugares donde me invitan, como me invitó Tere y los compañeros concejales y los militantes hoy aquí a San Isidro. Y también tengo un sueño. ¿Cómo que no voy a tener un sueño si fui parte del mejor momento de la transformación de este país? Y aspiro, como aspiran otros compañeros, y los respeto, a continuar lo que ha hecho Néstor y lo que ha hecho Cristina. Y mi sueño, ¿cuál es? Muy simple, de que quien suceda a Cristina no eche por tierra el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo de millones de argentinos y podamos doblar la apuesta a partir de diciembre de 2015. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Mi sueño, compañeras. Bueno, canten un poquito así tomo un mate. Ahí está. Dale.